En la emisión anterior de Semillas para la Vida te hablaba acerca del estudio que realizó el Centro de Investigaciones Pew, en el que se reveló que en Estados Unidos el 69% de los católicos no creen en la presencia real, es decir, 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos consideran que la hostia y el vino consagrados son solamente símbolos, pero que Jesús no está ahí presente, ni su cuerpo, ni su sangre, ni su alma, ni su divinidad. Y te comentaba también que en este mismo país los católicos hispanoparlantes tienen un problema de fe mayor todavía, porque en su caso se trata no del 69%, sino del 76%, es decir, casi 8 de cada 10 o casi 4 de cada 5, para poner las cosas en perspectiva, casi cada 4 de 5 católicos hispanoparlantes en Estados Unidos no creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Es una noticia verdaderamente preocupante, y la razón por la que quiero seguir hablando de esto es porque es un tema que realmente nos tiene que importar, vivamos en Estados Unidos o no. Simplemente este dato acerca de los católicos hispanoparlantes ya es tema de preocupación y que debería preocupar a todas las diócesis latinas. Y sería bueno hacer un estudio como este para entender dónde está parada la fe de los fieles en cada país. Esto es un tema verdaderamente importante porque, como terminaba diciendo en la emisión anterior, la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Es la razón de ser de nuestra vida como hijos de Dios. Si no creemos en aquello que le da sentido a nuestra existencia como hijos de Dios, entonces ¿qué sentido tiene nada? ¿Qué sentido tiene la vida sin la Eucaristía, sin Jesús presente? He publicado un análisis personal en las redes sociales en inglés, en el que resumo los puntos que comenté en la emisión anterior de Semillas para la Vida. No te los repito, si te interesa, mejor busca o ve a nuestro sitio semillasparalavida.org y escucha la emisión anterior. En esta ocasión quiero hablar contigo un poco acerca de las reacciones que mi publicación ha generado. La minoría, son realmente pocos los que se han molestado. Siempre que publico algo hay alguien que se molesta. Esta vez han sido muy pocos los que se han molestado. Algunos incluso hasta me han insultado. Hay quien ha dicho que esto no puede ser cierto, que seguramente estoy publicando mentiras de estas famosas fake news. Por supuesto que como periodista jamás haría. Además de que el Centro de Investigaciones Pew es un instituto de investigaciones bastante serio. Pero también mucha gente ha comentado y ha analizado qué puede estar provocando esta situación. Es una crisis de fe realmente. No creen en algo tan central como la presencia de Jesús en la Eucaristía entre católicos. De entrada es una herejía, es negar un dogma de fe. Pero aparte eso tiene repercusiones en la vida de fe de las personas. Porque como te decía en la emisión anterior, el que no cree que está Cristo presente no puede entrar en comunión con Él por mucho que reciba la hostia, porque no es un hechizo mágico en el que por consumirla se está en comunión con Jesús. Se necesita la voluntad del fiel, del Hijo de Dios. Si no creen, no hay buena voluntad al respecto, entonces no se establece ninguna comunión. Y cuando no se establece una comunión verdadera con Jesús, por no creer que está presente en la comunión, por eso es que ves a tantos que comulgan y que no se confiesan nunca. Pues ¿para qué si a fin de cuentas no están recibiendo a Jesús en su mente? También por eso es que ves a tantos que comulgan pero están a favor del aborto, o al menos dicen que tiene, o que están a favor de cásese quien quiera con quien quiera, y todo este tipo de contradicciones. Habrá quien piense que no es tan grave no creer en la presencia real, porque a fin de cuentas lo que importa es que seamos buenos hijos de Dios. Eso significa que mientras tengamos un corazón abierto a la gente, mientras seamos generosos, mientras ayudemos a los necesitados, mientras tengamos buen corazón y perdonemos, con eso ya la hicimos como cristianos. Pero la realidad es que no es así, porque el cristianismo no es una filosofía en la que Jesús vino a enseñarnos cómo ser buenos y ya. Si Jesús hubiera querido fundar una filosofía, enseñar una filosofía de esa naturaleza, de bonomía, de altruismo, se hubiera limitado a darnos la enseñanza, a darnos el ejemplo y ya. Pero eso no fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a salvarnos. Y el precio de nuestra salvación fue su sangre, sangre que brotó de un cuerpo clavado en una cruz. Y esa es la esencia del cristianismo, que el Hijo de Dios murió de esa forma por nuestra salvación y lo hizo por amor. Si lo único que hubiera querido Jesús es que fuéramos buenos, entonces ¿para qué molestarse en llegar a ese extremo de dejarse matar en una cruz? Pero lo hizo, murió en una cruz. Entonces eso explica por qué este es un tema relevante. Para que Jesús pudiera morir en una cruz por nosotros, para que Él que nunca pecó pudiera asumir nuestros pecados y así poder Él morir en nuestro nombre. Porque a fin de cuentas lo que hizo Jesús fue echarse la culpa de nuestros pecados y pagar Él el precio de nuestros pecados. Fue lo que hizo. Entonces, para poder Él morir en una cruz y que su muerte fuera válida para nosotros, necesitaba que estuviéramos en comunión con Él, si no, ¿cómo le hacía?
Y para estar en comunión con Él fue que entonces instituyó el sacramento de la Eucaristía, para que pudiéramos comérnoslo y así Él pudiera entrar en nosotros, entrar literalmente. Y así pudiéramos estar en comunión con Él, para Él entonces poder morir por nosotros. Y después, con su resurrección, abrir las puertas a la resurrección para todos nosotros. No puede haber resurrección sin una crucifixión, pero tampoco puede haber una crucifixión sin una última cena. Otra vez porque es la condición para que estemos en comunión con Él al morir en una cruz por nosotros. Es la razón porque en el Tríduo Santo, en Semana Santa, en el Tríduo Pascual, celebramos esos tres misterios juntos. La última cena, el Jueves Santo, la crucifixión el Viernes Santo y la resurrección el domingo. El misterio de la redención requiere de esos tres pasos. Y por eso es que lo celebramos juntos en el Santo Triduo, última cena, crucifixión y resurrección. De modo que el asunto de creer en la Eucaristía, de creer que Jesús realmente está ahí, es un tema relevante, muy relevante. Me llamó mucho la atención que en la misa el diácono, al predicar la homilía, dijera que las noticias habían dado resultados de un estudio que no decía nada nuevo. Eso dijo el diácono, que no decía nada nuevo, que decía algo que ya todos sabíamos, que una buena cantidad de católicos tienen problema para entender que Jesús está presente en la Eucaristía, pero que no es motivo para escandalizarnos. Probablemente este análisis del diácono fue una respuesta a lo que yo publiqué en las redes sociales. A mí me llama la atención, y eso es preocupante, porque cuando alguien del clero, cuando un miembro del clero le resta importancia a este problema, podemos comenzar a armar el rompecabezas al tratar de entender qué nos ha llevado a esta situación. Porque hace 10 años estos estudios indicaban que se trataba del 50%, o sea, la mitad de los católicos en Estados Unidos no creían en la presencia real. Y claro, si al clero le da igual, pues ahora ya llegamos a 69%. Y si le sigue dando igual, al rato vamos a llegar al 90, 9 de cada 10 no van a creer. Y si el clero no se compromete, los laicos poco podemos hacer, por más que nos esforcemos en evangelizar, para darle la vuelta a este asunto. Toda esta reflexión debe ser una señal de alerta para todas las diócesis afuera de Estados Unidos también. Me llama la atención que de todos los comentarios que se han generado con mi publicación en inglés, mucha gente piensa que esto se debe a un problema de catequesis, a una mala catequesis, a que la catequesis se ha relajado, a que ya no se le exige a los niños que aprendan la doctrina, a que a toda hora son juegos y manualidades. Puede que tengan bastante de razón. Alguien me escribió y me dijo, es que en mi parroquia los catequistas mismos no creen en la presencia real. Pues claro, con un porcentaje tan elevado era obvio que muchos catequistas no creen y lógicamente nadie da lo que no tiene. Otro gran problema. Aparte, ¿quién quiere en una parroquia catequistas herejes? De eso te hablaré la próxima emisión. Muchos otros, porque aparte déjame decirte que es la publicación en inglés que he hecho que más interacciones ha generado. La gran mayoría opinan que esto se debe a la forma como se ha relajado la reverencia en la Santa Misa. Y no se refieren a la transición de un rito a otro, no se refieren a la celebración bajo el nuevo ordinario de la misa, sino que se refieren ciertamente a que se ha perdido en muchos lugares la sacralidad, la reverencia. Hay gente que se enojó conmigo, pero otra gente que me dio las gracias por no tener miedo de decir lo que yo dije acerca de la gente que va a misa y que comulga y que distribuye la comunión si son ministros extraordinarios en pantalones cortos y chanclas de hule. Alguien que hace eso no tiene fe, punto, se acabó, porque no tiene la más mínima reverencia, porque no tiene el más mínimo respeto a Dios. Las guitarras eléctricas, las baterías ahí en el altar. Si no se crea en la Santa Misa un ambiente sacro, ¿cómo queremos que los fieles perciban que se encuentran en presencia del Altísimo? Ahora esta nueva moda de bailar y brincar y aplaudir en plena misa. ¿Cómo queremos que la gente perciba que Cristo está muriendo en una cruz por nosotros? Muchos dicen, es que este es un problema que no es problema de los sacerdotes. Los padres son los primeros responsables de catequizar a sus hijos. Ellos son los que tienen que formar a sus hijos para que crean que Cristo está presente. Cuando son 7 de cada 10 católicos que no creen que Jesús está presente, porque nadie da lo que no tiene, ¿cómo pueden ellos catequizar a sus hijos cuando no tienen fe ellos mismos? Este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, que hay mucho que se tiene que analizar, que es mucho lo que se tiene que rezar, porque tenemos que darle la vuelta. No podemos permitir ser una iglesia ni de ignorantes ni de herejes. Y muchos de estos son herejes sin siquiera saberlo, pero a fin de cuentas lo son, porque niegan un dogma de fe. Aparte, un dogma de fe central, la Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Pues yo seguiré analizando, reflexionando, proponiendo y compartiendo aquí en Semillas para la Vida, porque me parece un tema verdaderamente importante. Verdaderamente.
Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para